Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que a muchos de ustedes les ha estado llamando la atención, y vaya que ha generado mucho revuelo. Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de Can Yaman y sus recientes declaraciones en España. Para ser más precisos, vamos a desglosar esa confesión que ha dejado a muchos con la boca abierta, la revelación de que Demet Özdemir es especial para él. Si eres fanático de Can Yaman, de las series turcas, o simplemente te encanta seguir las vidas de tus celebridades favoritas, quédate conmigo porque este vídeo está cargado de detalles, análisis y por supuesto ese toque de chismecito que tanto nos gusta. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Dale al botón rojo de abajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encanta tenerlos en esta comunidad. Bueno, como les decía, el foco de hoy es la visita de Can Yaman a España y, sobre todo, las palabras que eligió para hablar de Demet Özdemir. Ustedes saben que la pareja que formaron en la pantalla y para muchos, fuera de ella, generó una conexión increíble con el público. Las series en las que compartieron créditos, como Erkencikus, catapultaron a ambos a la fama internacional y, en particular, a Can a conquistar el mercado español y latinoamericano de una manera espectacular. Su carisma, su porte y esa química innegable entre él y Demet hicieron que millones de personas se enamoraran de su historia, de sus personajes, de la vida misma que crearon en la ficción. Y es precisamente esa química, esa conexión que trascendió las cámaras, la que ha mantenido viva la llama de la expectativa entre sus seguidores. ¿Será que lo de ellos fue solo un guión bien interpretado, o había algo más? Bueno, parece que Can ha decidido darle un empujoncito a esa conversación. Durante su reciente estancia en España, un país que lo ha recibido con los brazos abiertos, Can ha sido objeto de muchísima atención mediática. Entrevistas, apariciones públicas, y en medio de todo ese torbellino, llegaron esas declaraciones. Seamos claros, Can Yaman es conocido por ser una figura bastante reservada en cuanto a su vida privada, especialmente cuando se trata de sus relaciones sentimentales. Por eso, cuando se refiere a alguien en particular, y más aún usando palabras como especial, pues la cosa adquiere una dimensión totalmente diferente. En España, durante una entrevista que ha dado la vuelta al mundo digital, le preguntaron directamente sobre su relación con Demet Özdemir, y su respuesta fue, digamos, más que reveladora. Las palabras exactas que utilizó, según los reportes y los clips que circulan, fueron algo así como: Demet es especial para mí. ¡Guau! Solo eso. 3 palabras, pero con un peso tremendo. No dijo fue especial, ni es una gran compañera, ni la aprecio mucho. No dijo es especial. Y esa diferencia en el tiempo verbal y en el adjetivo es crucial. Implica una conexión que sigue presente, que ha perdurado, que no se ha diluido con el tiempo. ¿Qué significa que Demet sea especial para él? Las interpretaciones son infinitas, y ahí es donde entra nuestro análisis. Para empezar, podría significar que, más allá de la relación laboral que tuvieron, se forjó un vínculo de amistad profundo y sincero. Una de esas amistades que nacen en sets de rodaje, que se nutren de experiencias compartidas, de largas jornadas de trabajo, de compartir sueños y desafíos. Y en el mundo del espectáculo, donde las relaciones suelen ser efímeras, una amistad duradera y significativa es, sin duda, algo especial. Pero seamos honestos, la mayoría de los fans, y estoy segura de que muchos de ustedes también, suspiran por la idea de que haya habido o que haya algo más que amistad. La química en Erkencikus fue tan palpable, tan electrizante, que para muchos era imposible separarla de la realidad. Las miradas, los gestos, la complicidad que proyectaban en pantalla, parecían indicar una conexión que iba más allá de la actuación. Y cuando esa conexión se ve respaldada por una declaración de este calibre, las especulaciones vuelan. ¿Podría especial significar que hubo un romance? Es una pregunta que resuena con fuerza. Durante la época en que grabaron la serie, se rumoreó muchísimo sobre un posible noviazgo. Hubo fotos, avistamientos juntos, y aunque nunca confirmaron oficialmente una relación romántica, tampoco lo negaron de forma rotunda, lo que alimentó aún más las esperanzas de los seguidores. Quizás esa especialidad a la que se refiere Can sea el eco de un amor que existió, que fue real, aunque ya no esté presente. O tal vez es un reconocimiento de que esa etapa de sus vidas, marcada por el éxito de la serie y la cercanía que desarrollaron, fue algo que los marcó a ambos de una manera única. La forma en que lo dijo también es importante. ¿Fue espontáneo?
¿Fue una respuesta cuidadosamente medida? Los gestos, el tono de voz, todo contribuye a la interpretación. Si se le notó un poco vacilante o si una leve sonrisa se asomó a sus labios al mencionar a Demet, eso podría indicar una carga emocional detrás de sus palabras. Los fans somos expertos en leer entre líneas, ¿verdad? Y cuando se trata de nuestras parejas favoritas, somos detectives de primera. Hay que recordar también el contexto. Can Yaman está en España promocionando proyectos, siendo el centro de atención. En estos momentos las preguntas sobre su vida personal, y en particular sobre sus relaciones pasadas o presentes, son inevitables. Y ante la pregunta sobre Demet, en lugar de esquivarla, o dar una respuesta genérica, optó por esa palabra tan poderosa. Podría ser una estrategia para mantener el interés, sí, pero también podría ser una muestra de honestidad y gratitud hacia alguien que ha sido importante en su trayectoria profesional y personal. Pensemos también en el impacto que esto tiene en los fans. Para quienes idealizaron la relación entre Can y Demet, esta declaración es un bálsamo. Les da una validación a sus sentimientos, les permite creer que su conexión en la pantalla no fue pura ilusión. Y para quienes simplemente disfrutan de seguir la vida de los famosos, es una noticia jugosa que da pie a muchas conversaciones. Además, no olvidemos que ambos han seguido caminos profesionales diferentes. Demet Özdemir también ha tenido mucho éxito, ha participado en otras series y películas, y ha construido su propia carrera de manera independiente. Sin embargo, la sombra de Erken Cikus y de su pareja en pantalla es larga. Y cuando Can habla de ella, inevitablemente se reactiva ese recuerdo, esa nostalgia por una época dorada para muchos de sus seguidores. ¿Qué más podría significar esa especialidad? Podría ser un reconocimiento de la influencia que Demet tuvo en su carrera, especialmente en sus inicios. Como compañeros de reparto se apoyaron mutuamente y juntos crearon una química que revolucionó las audiencias. Quizás Can Yaman valora esa etapa y, por extensión, valora a la persona que compartió esa experiencia tan significativa con él. ¿Y si nos ponemos un poco más románticos, quién sabe? Tal vez especial sea una forma elegante y respetuosa de decir que todavía siente algo por ella, o que guarda un cariño muy profundo que trasciende el tiempo y las distancias. El mundo del espectáculo es impredecible y las relaciones que nacen en él aún más. Quizás el destino tenga reservados otros capítulos para Can y Demet. Lo que es innegable es que las palabras de Can Yaman en España han reavivado la conversación sobre su relación con Demet Özdemir. Han dado alas a las esperanzas de los fans, han generado debates en redes sociales, y nos han dado material para analizar y comentar. Y para nosotros como creadores de contenido, es una mina de oro. Ahora, antes de irnos, quiero que me digan ustedes. ¿Qué opinan de estas declaraciones de Can Yaman? ¿Creen que especial significa algo más que amistad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Son la mejor parte de este canal. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un buen like. Eso nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman o de las series turcas, para que más gente se entere de esta noticia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.